Buen día, bienvenidos a la plática de caracterización de los cuidados paliativos pediátricos. Yo soy el doctor Rodolfo Antonio Maitorena Gutiérrez, residente de tercer año de anestesiología del Hospital General de Occidente. Además, egresado del Diplomado de Cuidados Paliativos Pediátricos impartido por la Universidad de Guadalajara. Contenido general, empezamos con algo de introducción, panorama actual de los cuidados paliativos pediátricos y sus avances internacional y nacionalmente, atención paliativa pediátrica, signos y control de los síntomas de cuidados paliativos pediátricos y una atención psicosocial, espiritual y del duelo en los cuidados paliativos. Como introducción, tenemos que el documento oficial de la Federación, lanzado en el año 2022, con las siguientes características, en la cual los pacientes con enfermedades graves experimentan una carga considerable de sufrimiento. La necesidad a los cuidados paliativos pediátricos nunca había sido mayor y estaba en aumento. Esto debido al envejecimiento de la población mundial y a los adelantos de la ciencia para la sobrevida de los recién nacidos prematuros y con enfermedades amenazantes para la vida, como el aumento del cáncer y otras enfermedades. Además, los organismos internacionales se han pronunciado a favor de los cuidados paliativos como un derecho humano, mismo que en la OMS y en la UNICEF constituyen que el cuidado activo y total del cuerpo, mente y espíritu del niño con una enfermedad que amenaza y o limita la vida es lo que caracteriza y da la definición de cuidados paliativos pediátricos. Un panorama actual de los cuidados paliativos de manera internacional, tenemos que en 2017 se estimó que el número total mundial de niños con la necesidad de cuidados paliativos fue de casi 4 millones. Las condiciones de enfermedad que mayor generan dicha situación son el VIH-Sida, ganando con 29.6%, seguidos de un parto prematuro con 17.7%, seguido de las anomalías congénitas en 16.2% y lesiones traumáticas en un 16%. La mayoría de los niños que necesitan este tipo de cuidados se encuentran en África y en la región de Asia Sudoriental, con un 51.8% y 19.5% respectivamente, seguida de las regiones del Mar Mediterráneo y el Mediterráneo Oriental con un 12%. Pacífico Occidental y en las regiones de América es de un 7.7% y 6.2%. Esto haciendo contraste con la región europea, donde tiene solo un 2.8%. Cabe recalcar que el cáncer solo presenta el 4.1% de estas cifras. Según el Atlas de Cuidados Paliativos en Latinoamérica, en 2020 se identificó un total de 123 equipos. Esto correspondería al 0.8 equipos por millón de habitantes menores de 15 años. Esto de manera alarmante, mientras que en el panorama nacional, en efectos de educación de cuidados paliativos, encontramos que solo 16 de las 102 facultades de medicina en México ofertan un curso sobre cuidados paliativos en el estudiante. Estos de medicina de pregrado o en cursos, y estos cursos no son obligatorios. En solo 2 de ellas cuentan también con un curso de alta especialidad y subespecialidad en medicina paliativa. Esto con reconocimiento universitario. En materia de acceso a medicamentos, tenemos que el panorama no luce muy bien, debido a que en el 2020 el Compendio Nacional de Insumos para la Salud menciona en los que cada vez incluyen más medicamentos de presentación pediátrica para el manejo y control de síntomas, y se incluyen nuevos opioides en distintas presentaciones para el uso y control del dolor como síntoma principal en el paciente terminal pediátrico. De igual forma, se necesita desarrollar una medicina con enfoque compasivo que proporciona el alivio del sufrimiento para los niños y su familia. Tenemos que actualmente poco más del 70% de las entidades federativas de la República Mexicana cuentan al menos con una unidad de atención paliativa que atiende pacientes pediátricos. ¿Qué es la atención paliativa? Tenemos que partir con diferentes definiciones que van acordes a los cuidados paliativos pediátricos. Las definiciones importan en el tema. Una enfermedad amenazante para la vida es definida como aquellas enfermedades en las cuales existe un riesgo de morir, y la OMS recomienda el abordaje multidisciplinario desde el diagnóstico de la enfermedad. Mientras que las enfermedades crónicas complejas, el paciente portador de una enfermedad de larga evolución, que puede ser por años,
que finalmente puede llegar a ser letal. Pueden presentarse episodios agudos durante este periodo de tiempo que, de no ser tratados, conducen a la muerte. Estos episodios son potencialmente terminales. Si bien es un término corriente, se debe reconocer que el solo hecho de padecer una enfermedad amenazante para la vida no define la necesidad de cuidados paliativos pediátricos. Más definiciones: una enfermedad limitante para la vida en etapa inicial, la patología con posibilidad de curación progresiva, y se prevé que ocasionará una muerte prematura a mediano o largo plazo, mientras el paciente se encuentra en buenas condiciones en general, con una adecuada funcionalidad. En enfermedades limitantes para la vida, pero en una etapa avanzada, la enfermedad es progresiva, es incurable y con pronóstico limitado. Es un gran deterioro físico y funcional y emocional del paciente y de los cuidadores. En esta enfermedad no tiene posibilidad razonable para cura. La posibilidad se considera menor al 50% de curarse, y una muerte prematura sería morir antes de los 30 años cumplidos. La enfermedad en etapa terminal, la patología con posibilidades de curación, esta es progresiva y se prevé que ocasionará la muerte de manera prematura a mediano o largo plazo, y el paciente se encuentra en buenas condiciones generales, con adecuada funcionalidad. La etapa preagónica se clasifica según la escala de Nova, que a menor puntuación da mayor riesgo de muerte, mientras que los ítems a valorar en esta escala es el estado mental, la incontinencia, la movilidad, nutrición y actividad física del paciente. Mientras que en la etapa agónica, esta es la presencia probable de muerte. Abarca desde las últimas 7 a 0 horas de vida. Ciertas condiciones clínicas indican el deterioro severo de los órganos, por los que la muerte podría esperarse en el transcurso de horas. Para esto, se utiliza la escala de Menten o los criterios de Menten. Con más de 4 puntos el paciente entra en esta etapa. Cabe recalcar que en los pacientes pediátricos sirve como una escala de probabilidad de muerte en las próximas horas. Estos criterios son el afilamiento de la nariz, extremidades frías, livideces, cianosis, estertores, apnea mayor de 15 segundos en un minuto, anuria menor a 300 mililitros de orina en 24 horas y somnolencia mayor a 15 horas en las 24 horas. De categoría internacional, estas enfermedades son limitantes y amenazantes para la vida. Se enumeran en 4 categorías, en las cuales pueden agruparse las patologías susceptibles de recibir cuidados paliativos. En el grupo 1 encontramos como característica una enfermedad amenazante para la vida, tratamiento curativo que es posible pero puede fracasar. Un ejemplo de este es el cáncer. Grupo 2, enfermedades donde la muerte prematura es inevitable. Tratamientos intensivos pueden prolongar la vida, a su vez la calidad de la misma, y participación de las actividades de la vida diaria. Un ejemplo de estas enfermedades, la fibrosis quística y la distrofia muscular. En el grupo 3, la enfermedad progresiva sin tratamiento curativo es un manejo paliativo exclusivamente y puede proporcionarse durante años. Por ejemplo, en las enfermedades como la mucopolisacaridosis. En el grupo 4 se encuentran la mayor parte de los pacientes que se ven en las unidades de cuidados paliativos pediátricos. Es una enfermedad irreversible, pero esta no progresa. Causa severas discapacidades, haciendo que el paciente es susceptible a complicaciones médicas y muerte prematura. Por ejemplo, la parálisis cerebral infantil. La organización de la atención paliativa se va a basar, al igual que en los servicios de salud, en nivel primario, segundo nivel y un tercer nivel. El nivel primario de cuidados paliativos pediátricos estaba dirigido a enfermedades relativamente frecuentes y menos graves, donde los principios de los cuidados paliativos pediátricos son llevados a cabo por todos los profesionales sanitarios. En un segundo nivel es dirigido a casos más complejos, que requieren la intervención del personal de atención primaria y hospitalario. Aunque no se dedique exclusivamente a los servicios de cuidados paliativos pediátricos, posee específicas y determinadas por estándares reconocidos. El tercer nivel es un nivel especializado en cuidados paliativos pediátricos y va dirigido a enfermedades y situaciones muy complejas que requieren cuidados continuos por profesionales que trabajan de manera exclusiva en el sector de los cuidados paliativos pediátricos. Esto incluye a miembros de un equipo interdisciplinario especializado en el tema. Y el control y signos y síntomas en los cuidados paliativos. ¿Qué es lo más frecuente?
A manera de introducción, tenemos que la piedra angular de los cuidados paliativos pediátricos es el control del dolor y otros síntomas físicos. Al igual que en los adultos, las bases para el manejo de síntomas es similar, pero sin embargo debemos tomar en cuenta algunas particularidades en los niños: el estado de maduración y desarrollo del niño, diferencias de absorción y metabolismo de los medicamentos y dificultad para deglutir algunos fármacos sólidos. Para favorecer la calidad de vida del niño como de su familia, es imprescindible llevar a cabo un impecable manejo de síntomas, siempre teniendo en cuenta el estado del paciente, la progresión de la enfermedad y los recursos disponibles en cada familia. El abordaje multimodal, independientemente de la condición del niño, el dolor y el miedo son las principales causas de sufrimiento. La International Association for the Study of Pain define el dolor como una experiencia sensorial y emocional desagradable, asociada a una lesión tisular real o potencial, o descrita en términos de dicho daño. Hay que recordar que además, el dolor es la consecuencia de una interacción compleja entre factores biológicos, psicológicos, individuales, sociales y ambientales, en el cual se vinculan las emociones como la ansiedad, depresión y el comportamiento. Pero ¿cuál es la importancia en evaluar el dolor en los pacientes pediátricos? Los recién nacidos pueden sentir y recordar el dolor. En 1997, Taddeo y sus colaboradores publicaron en el Lancet un estudio donde se demostraba que los pacientes circuncidados mostraban mayor respuesta al dolor en la vacunación rutinaria que los que no fueron sometidos al procedimiento. Esto indicando de forma clara que los pacientes que fueron previamente expuestos a situaciones o procedimientos dolorosos tendrían recuerdos y tendrían a mostrar mayor respuesta al dolor una vez previamente expuestos al mismo. La evaluación del dolor en pediatría. El primer paso para llevar a cabo ante la presencia de un niño con dolor es realizar una adecuada semiología. Existen algunas mnemotecnias para evaluar cada aspecto del dolor. Semiología del dolor, 3 métodos de medición: fisiológicos, conductuales y autorreporte. Con la mnemotecnia como Alicia, en la cual la A corresponde a aparición, reconocer que existe dolor y sus posibles causas; L en localización y en intensidad; C características, tipo de dolor; I de irradiaciones y A de agravantes. La adecuada evaluación y anamnesis del dolor facilitará el manejo oportuno y eficaz dependiendo de la patología y la evolución de cada niño. Existen diferentes escalas empleadas según el grupo etario. La escala FLAG indica en menores de 4 años y no colaboradores, en la cual se evalúa la expresión facial, la posibilidad de consuelo, el llanto, actividad y movimientos de piernas, que va de 0 a 2 en puntaje, mientras que el 0 denota no dolor, de 1 a 2 dolor leve, de 3 a 5 dolor moderado, 6 a 8 intenso y de 9 a 10 un máximo dolor. En escala visual análoga de Von Baker, para los niños de 4 a 7 años, podemos observar cómo las diferentes caras las pueden ir seleccionando según su estado de dolor en ese momento. Solo basta con 2-3 minutos mostrársela al niño y que él evalúe y escoja. La escala numérica, que va de 0 a 3 leve, de 4 a 6 moderado y mayor a 7 es un dolor severo. Esta escala numérica puede ser evaluada en los niños mayores a 7 años. ¿Cómo clasificamos el dolor? El dolor se puede clasificar como un dolor nociceptivo, que es la respuesta a la actividad de los nociceptores, una respuesta normal del organismo ante un daño, y tiene como objetivo prevenir mayor daño. Mientras que el dolor neuropático ya se considera una respuesta anormal que implica cambios en la fisiología de la respuesta del dolor. Algunos ejemplos de estos podrían ser el dolor producido de alguna manera directa por la compresión de un tumor, la cual puede desencadenar ambos tipos de dolor, un dolor tipo mixto. Mientras que el dolor ocasionado por la quimioterapia puede llegar a ser únicamente dolor neuropático, por su lesión a la fisiología normal y la respuesta del dolor. En la escalera analgésica, en el niño y en el adulto tenemos algunas diferencias. Esta escalera ha sido motivo de debate. Aquí se propone el uso de 2 peldaños, sin embargo la tendencia continúa siendo la misma.
que en la población adulta, en donde se recomienda el uso de tramadol para el tratamiento de dolor moderado, esto gracias a la mejor evidencia de su uso de manera eficaz en la población pediátrica. Esto en el estudio de Cancer and Pain Relief and Palliative Care in Children en el 2012, que fue una modificación para pacientes pediátricos. Vamos a mencionar algunos de los abordajes de los síntomas sistémicos en el paciente paliativo pediátrico más comunes. Cuando nos hablamos en el tema de alimentación e hidratación, es sumamente complejo y controvertido cuando se trata de un niño con atención paliativa. Dado que nuestro instinto natural nos dice que debemos dar alimentos a un niño, las decisiones de restringir líquidos o alimentos pueden ser emocionalmente difíciles y es fundamental entender los conceptos claves antes de tratar al niño en una etapa final de la vida. Las situaciones clínicas en las que se debe planear el soporte de vida nutricional para pacientes que están recibiendo tratamiento dirigido a la curación, la nutrición parenteral total puede ser la mejor forma de mantenerlo, siempre y cuando tengamos que presentan pacientes, por ejemplo, presentan enteritis por quimioterapia, pacientes con disfagia en la segunda situación, pero con un estado general que tiene buen estado. Si el paciente tiene cáncer de cabeza, cuello, esófago, estómago o tiene un padecimiento neurológico, pueden beneficiarse de soporte nutricional y obtener un aporte calórico necesario. Puede ser a través de sondas nasogástricas. En el tercer punto o ejemplo, pacientes en etapa terminal no requieren soporte nutricional por las siguientes razones. Se ha demostrado que no prolonga la sobrevida, no revierte la debilidad o pérdida de peso y no reduce síntomas o hace sentir al paciente más o con menos energía. Suprimir la alimentación e hidratación. Aquí hay algunos mitos, hechos y beneficios. Mito 1. Una persona que se ha deshidratado debido a la falta de líquidos experimentará sed extrema, dolor y malestar. En el hecho es que no hay evidencia que la deshidratación sea dolorosa al final de la vida. Lo que sí han demostrado es que cuando llegan a presentar sed, se puede llegar a aliviar con trocitos de hielo. En el mito 2, un niño con una enfermedad avanzada o terminal que deja de comer morirá de hambre y con dolor. El hecho es que cuando un niño con una enfermedad avanzada o terminal deja de comer, normalmente se debe a que su enfermedad ha avanzado, hasta el punto en que la persona ya no es capaz de procesar los alimentos y los líquidos como lo haría un paciente o un niño saludable. Pero ¿cuáles son los beneficios de suprimir la alimentación e hidratación? Hay una reducción en la tasa metabólica, carga de urea y secreciones respiratorias, menos náuseas y vómito. El estado de ayuno liberará endorfinas endógenas, aumentando la tolerancia al dolor. Se produce acidosis y cetosis por el metabolismo de las grasas, ocasionando disminución del estado de conciencia. Y la mayoría de los pacientes mueren de forma confortable y tranquila. La disnea, en cuanto a su estrategia farmacológica, tenemos que, como su definición, es la sensación desagradable y consciente de dificultad para respirar. Se acompaña de ansiedad. Se presenta en el 40-65% de los niños con enfermedades malignas. El tratamiento o el enfoque farmacológico inicia con opioides, morfina, bolos subcutáneos de 0.05 a 0.1 miligramos kilo cada 2 a 4 horas o una infusión de 0.03 miligramos kilo hora a 0.2 a 0.5 miligramos kilo hora. Las precauciones que debemos de tener con esta familia de fármacos es la depresión respiratoria, el estreñimiento, retención urinaria o náuseas o vómito. Mientras que las benzodiazepinas como el midazolam de 50 a 100 microgramos kilo hora en una infusión continua o el clonazepam de 0.01 a 0.05 miligramos kilo día cada 8 a 12 horas, con un aumento excesivo de secreciones, broncorrea y sedación profunda. Estas son algunas de las precauciones que debemos tener con este grupo farmacológico. Estrategias no farmacológicas ante la disnea: mantener ventanas abiertas, eliminar irritantes ambientales, introducir la humidificación, brindar educación y soporte a la familia, enseñar ejercicios respiratorios y de relajación y la suplementación con oxígeno. El oxígeno en disnea puede llegar a ser controvertido, pero algunos pacientes puede funcionar. En la broncorrea y estertores, la restricción
respiraciones ruidosas. Se puede producir en niños semi-inconscientes que no pueden tragar saliva o toser. Es una causa de angustia para los familiares. Piensan que el niño está asfixiando o ahogándose con su propia saliva. Hay algunas estrategias farmacológicas y no farmacológicas. Entre las farmacológicas, las más utilizadas, la butildiosina, en dosis de 0.3 a 0.6 miligramos kilo día en 4 dosis. En niños mayores de 12 años, 10 miligramos cada 6 horas. Tener precauciones con los efectos secundarios, como lo son el bloqueo muscarínico, siendo la seroftalmia, taquicardia, retención aguda de orina y glaucoma los más frecuentes. En cuanto a las estrategias no farmacológicas, cambio de posición del paciente y la aspiración de secreciones pueden ayudar. En cuanto a la mucositis, esta afecta negativamente a la alimentación, así como la administración de medicamentos vía oral, mantenimiento de la higiene bucal y una buena calidad de vida puede llegar a afectar con esta enfermedad. Es una condición inflamatoria común que afecta a la mucosa de los tejidos del tracto gastrointestinal y es secundaria a muchos tratamientos oncológicos. La morbilidad asociada al dolor por inflamación y ulceración es de la mucosa. Causas: la quimioterapia, en especial por la bleomicina, topócido, fluorosilo o metotrexate, y la radiación. Existe la escala de toxicidad oral de la OMS en cuanto al grado 1, dolor y o eritema; en el grado 2, eritema, úlceras, disminución de la ingesta; grado 3, úlceras, eritema e imposibilidad de ingesta; y el grado 4, mucositis extensa y la alimentación no es posible. En cuanto a la estrategia farmacológica, contamos con el objetivo de controlar los síntomas, cuidado oral y la protección de las mucosas, que ayuda a la regeneración tisular. Esto va con una buena hidratación, control del dolor, puede ser, si es leve, con paracetamol, y si es moderado o intenso, el uso de morfina. Enjuagues con bencinamida y tratar las infecciones según la etiología. Según la OMS, y los grados mencionados previamente, tenemos la estrategia farmacológica. En cuanto al grado 1, los enjuagues para canalizar el medio y analgésicos. En el grado 2, las concentraciones con enjuagues alcalinizantes como la bencinamida, en concentraciones al 0.15%, 15 mililitros cada 2 a 3 horas. En cuanto al grado 3, al igual que el grado 2, la bencinamida, antimicóticos y analgésicos, y valorar la hidratación intravenosa. En el grado 4, la alimentación enteral o parenteral, la hidratación y analgésicos vía intravenosa, así como los antibióticos. Náuseas y vómitos. Generalidades: tenemos una incidencia del 16 al 78% de los pacientes. Tenemos como definición que las náuseas es la sensación displacentera de necesidad de vomitar acompañada de síntomas autonómicos, mientras que el vómito es causado por espasmos del músculo diafragmático y abdominal que resultan en el reflujo del contenido gástrico. La fisiopatología puede involucrar la corteza y el sistema vestibular con estimulación gastrointestinal o fallo autonómico. Para esto, tenemos la escala de evaluación BARF, la cual podemos observar, según las diferentes situaciones visuales, en qué grado puede encontrarse nuestro paciente de náuseas o que ya desencadena el vómito, como en la escala al nivel número 10. Los síntomas autonómicos presentados serían palidez, sudoración fría, salivación, taquicardia y diarrea. La clasificación de náuseas, como se menciona, al ser crónicas es cuando son más de una semana y sin una causa bien definida. Como se mencionaba en la fisiopatología, de acuerdo a las áreas involucradas, se considera la corteza cerebral, induce el vómito por ansiedad, aromas y sabores, incremento de la presión intracraneal, y se pueden usar esteroides para disminuir la presión intracerebral y ansiolíticos para la ansiedad anticipatoria y sobreestimulación olfativa. Cuando es de origen vestibular, esta es activada por movimiento, una zona de sensibilidad a opioides, mediada por histamina y acetilcolina. Se utilizan antihistamínicos y anticolinérgicos, mientras que la estimulación del tracto gastrointestinal, vías vagal y simpática, mediadas por los receptores de 2-acetilcolina y 5-TH, se utiliza la metoclopramida y anticolinérgicos. Como fallo autonómico, genera gastroparesia y por tanto náuseas, constipación, anorexia y saciedad temprana. Se presenta en insuficiencia renal crónica, desórdenes neurológicos y caquexia. En cuanto a la estrategia farmacológica, de acuerdo con la fisiopatología de las náuseas y vómito, tenemos que de primera línea el ondansetrón,
con una dosis de 0.1 a 0.15 miligramos kilo cada 6 horas, metoclopramida de 0.1 a 0.2 miligramos kilo cada 8 horas y la difenidramina de 0.5 a 1 miligramo kilo hora cada 4 a 6 horas. Una segunda línea, la dexametasona de 0.25 a 0.5 miligramos kilo día. Y la tercera línea, y en estudio aún, cannabinoides y dosis bajas de propofol, menores a 10 miligramos. Cuanto a las estrategias no farmacológicas, en caso de deshidratación, utilizar el esquema de hidratación oral, ofrecer líquidos claros, ingerir lentamente y con una cuchara. La alimentación debe ser con porciones pequeñas y frecuentes, evitar desencadenantes como aromas, alimentos irritantes y promover el cuidado de la cavidad oral para esto. En cuanto al estreñimiento y constipación, tenemos que es la disminución en la frecuencia de las emisiones de heces, cualquiera que sea la consistencia o volumen, o ocasiones con dolor y pujo excesivo. Las causas pueden ser funcional, alteraciones neurológicas, patología anal, trastornos endocrinos, medicamentos incluso, y se evalúa mediante la escala o los criterios de Roma 4. En cuanto al diagnóstico del síndrome de intestino irritable, con predominio al estreñimiento. Las estrategias farmacológicas y no farmacológicas de este son los fármacos osmóticos, hidróxido de magnesio de 1 a 3 mililitros kilo día por vía oral. Los estimulantes, como los xenócidos, de 6 meses a 1 año, 3.75 miligramos, de 3 a 10 años, 7.5 a 15 miligramos, y mayores de 10 años, de 15 a 30 miligramos vía oral antes de acostarse. De forma general, se iniciará con los ablandadores de heces y, de ser necesario, se añadirá un estimulante. Las medidas no farmacológicas será establecer una rutina intestinal, la actividad física, incrementar el volumen de líquidos y revisar medicamentos que puedan ocasionar estreñimiento. Entramos a una parte de los cuidados paliativos pediátricos, donde tenemos una suma importancia y entra el equipo multidisciplinario en su mayor enfoque, como es la atención psicosocial, espiritual y el duelo en los cuidados paliativos pediátricos. Un abordaje integral siempre incluye aspectos físicos, psicológicos, sociales y espirituales para el niño y su familia ante una enfermedad crónica que compromete la vida. La intervención psicológica es esencial en el proceso. Tiene como objetivo principal la adaptación y la condición que limita y demanda. Se vive como una crisis y ante la incertidumbre del porvenir, se requiere un soporte emocional continuo. Pero ¿cuáles son estos estándares de calidad de atención paliativa? Como podemos observar en la tabla, el modelo de intervención psicosocial, espiritual y en el duelo, en cuanto al enfoque de familia y paciente, van desde la salud. Encontramos en cuanto al diagnóstico, con una enfermedad, una evolución de la enfermedad y la intervención, que va atravesando por la enfermedad aguda, donde aquí tenemos que aumentar o tenemos que dar más énfasis en cuanto a la intervención psicosocial, espiritual y del duelo, pasando por la enfermedad crónica, acompañando esos procesos de la enfermedad que pueden llegar a afectar a las intervenciones psicosociales y espirituales, enfermedad avanzada y la fase terminal, en la cual se debe continuar con las intervenciones psicosociales, espirituales, para poder nosotros llegar a la etapa de agonía en la situación de los últimos días y la inevitable muerte. Pero a la intervención se deben precisar los objetivos que puedan ser alcanzados desde los que se perciben como preocupantes hasta los más útiles como el confort y la armonía del paciente. En cuanto a la comprensión de enfermedad, al comprender la enfermedad se podrá planificar el estilo, los medios para una comunicación efectiva y soporte emocional, permitiendo mayor calidad y calidez en el abordaje. Tenemos que en cuanto a etapas del desarrollo, sentimientos y emociones de conductas, hasta los 2 años no entienden los niños de enfermedad, sufren por la separación y manifiestan incomodidad y alteraciones de los hábitos. De 2 a 6 años comprenden lo que es una enfermedad, que esta siempre viene de fuera y tienen una etapa de fantasía. Es una enfermedad algo temporal para ellos. De los 7 a 12 años, estos ya comienzan a percibir la muerte como algo irreversible y universal. Sienten miedo. Se cuestionan la seguridad de la vida. ¿Tú también te vas a morir? Curiosidad e interés por las reacciones de su cuerpo y sobre la muerte.
cuanto a la etapa escolar de 9 a 12 años, tienen mayor conocimiento del cuerpo y entienden lo que ya es una enfermedad y la capacidad de colaborar ellos en el tratamiento en busca de explicaciones. De 12 años en adelante, comprenden ya la complejidad de una enfermedad y el tratamiento, y la necesidad en cuanto a la toma de decisiones puede aumentar. Pero el integrar los cuidados paliativos de forma temprana hace la diferencia. En un estudio publicado en el New England Journal of Medicine, en cuanto a la introducción de los cuidados paliativos tempranos en pacientes con cáncer metastásico de células no pequeñas de pulmón, se demostró que se mejora la calidad de vida del paciente, tuvieron menor incidencia en cuanto a ansiedad y depresión, disminuyeron los recursos hospitalarios, los cuidadores mostraron menor ansiedad y depresión al incorporarse los cuidados paliativos de manera temprana. Muchas gracias por su atención.